Estimados estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos a el curso Basics Fluid Mechanics for Engineering Students, donde trataremos lo referente a la mecánica de fluido básica. Es una introducción a la mecánica de los fluidos para estudiantes de ingeniería. ¿Qué se tratará en este curso? En este curso trataremos, como ya dijimos, los aspectos básicos fundamentales que se ven en mecánica de fluidos para ingenieros en las diferentes universidades del mundo, de una manera resumida, donde no necesitamos grandes conocimientos, solo por supuesto, los necesarios para tener éxito en la comprensión del comportamiento de un fluido con respecto a su interacción con otros elementos de lo que se haga, del proyecto que se haga en ingeniería. Por lo tanto, ¿qué consiste el curso que vamos a tratar? Tendremos una introducción rápida de las nuevas propiedades y de lo que es un fluido, la descripción de un fluido. Los fluidos generalmente se comportan de una manera distinta, sin embargo, siguen las mismas leyes naturales, por lo tanto, se va a hacer una adaptación de lo que corresponde a trabajar con fluidos de la misma manera que se trabaja con partículas. Trabajando con sistemas de partículas, hemos hasta ahora calculado masa, velocidad, con sistemas de referencia cartesianos. Seguiremos el mismo hilo con los fluidos, sin embargo, utilizaremos la manera como se trabaja con fluidos, de tal forma de que puedan entender mejor todo lo que tiene las novedades que presenta el trabajo con fluidos. Sin embargo, se sigue la misma línea, se trabaja con estática, luego pasamos al campo de la cinemática, que es el fluido en movimiento. En una tercera etapa hablamos de cantidad de movimiento y, por supuesto, energía. Se hace un análisis de las ecuaciones que envuelven a los fluidos, las ecuaciones analíticas, donde el fluido se describe de forma matemática, sin utilizar matemática profunda, sin entrar en profundidades, dado que el curso es básicamente informativo para estudiantes que después tengan que profundizar en lo que se refiere a la mecánica de fluido en su universidad o en su carrera. El curso le va a ser útil debido a que presenta aspectos generales completos. Tratamos de abarcar todo lo que se refiere a lo básico de fluidos, de manera de que el estudiante pueda, como dije, tener un entendimiento de qué es lo que va a trabajar con fluidos. Y se enfoca también el curso un poco en los fluidos como transportadores de energía, no solamente su naturaleza, sino como elementos de transporte de energía, como ya les dije. Entonces, les doy las gracias por haber ingresado en el curso. Espero que lo disfruten y estamos atentos. La forma de comunicación va a ser la genérica, la que todos utilizamos. Puede ser correo electrónico, puede ser WhatsApp, todos los medios que tenemos a disposición hoy en día para comunicarnos. Yo estaré atento al curso y a sus necesidades, de tal manera de que no nos mantengamos comunicados, a pesar de que el curso es automático, es decir, habrá autoevaluaciones. Ustedes mismos sabrán los resultados inmediatos y, por supuesto, yo estaré abierto a cualquier tipo de preguntas, inquietudes que se les presenten en cualquier instante.
les agradezco mucho, como les dije, asistir a este curso. Espero que tengan éxito y que lo disfruten completamente. Muchísimas gracias por estar en nuestro curso.